Hola, Hola, ¿cómo están? Estamos muy aquí, bien. Saris, Susi y Elisa. Estamos con una invitada hoy súper especial. Nos moríamos por hacer este podcast con Sari Paneso. Va a aparecer Sara Fernández por logísticas de dónde vive. Bienvenida, Saris, bienvenida, Susi. Qué rico estar las tres hoy aquí por fin. A ustedes muchas gracias por la invitación. Sí, Sí, estamos estamos felices felices de de estar estar aquí aquí porque porque nos nos soñábamos soñábamos en en este. este mes tener este podcast, pero también que sea como una parte también entre esas conversaciones que él y yo tenemos en un mundo un poquito más privado, donde conversamos de muchas cosas muy bonitas que nos vamos sorprendiendo de las familias y que hoy, Daris, estamos sumamente agradecidos de que nos vayas a compartir y que podamos contarle al mundo todas las experiencias que viven las familias. Así es, de podernos abrir y hacer una concientización más grande para que los papás vivamos como sin cargar tanto como en esa mochila que todos los días echamos de cosas diferentes que vivimos. No sé si te quieras presentar, contarnos un poquito sobre ti antes de arrancar para que las personas te conozcan. Yo soy Sara Paneso, soy mamá de dos. Martín tiene 8 años y Belén tiene 6. Estoy casada y vivo hace 13 años en Estados Unidos, por eso ahí entre el Paneso y el Fernández ya la identidad se pierde. Perfecto. Bueno, entonces, para todos, hoy vamos a estar conversando sobre un tema que en abril cobra especial relevancia, que es el trastorno del espectro del autismo. Ese va a ser como uno de los temas, pero el tema más importante es conversar sobre una familia muy bonita que conocimos y que hemos tenido la posibilidad de trabajar con ellos un poco a raíz de un diagnóstico, pero que yo le contaba a Susi cuando íbamos a hacer este podcast con Saris, que a veces uno en estos procesos pues, profesionales se encuentra con unas narrativas que uno, y yo creo que se lo he dicho a Sari en las citas y en las conversaciones, que uno quisiera tener la posibilidad de que no estuviera mal sacar esa información del espacio terapéutico de consulta privado, porque uno sabe que hay familias que necesitan escucharlo y que hay familias que necesitan poder tener referentes sobre cómo vivir ciertas situaciones que realmente todos vamos a pasar por ellas y son las angustias naturales de la maternidad, de la paternidad en esta época donde somos tan conscientes del impacto tan grande que tiene educar a los hijos, acompañarlos y cómo hacerlo. Entonces, aparte de que autismo sea uno de los temas, también es como cómo esto puede servir a cualquier familia que reciba un diagnóstico, incluso si hay cosas, Saris, no hemos planeado nada, si hay cosas de vivir en otro lugar, de la red de apoyo, todo lo que esté alrededor de esa maternidad, me encantaría que la escuchen y que podamos, con las preguntas tan acertadas de Susi sobre familia, conversar sobre este tema. Entonces, no sé, pues ya nos contaste, tienes a Belén, tienes a Martín, contarnos un poquitico a manera de resumen esa vida tuya familiar. Pues aquí es lo que dices tú, aquí uno vive prácticamente, por lo menos mi familia, vivimos completamente aislados, pues aislados en el sentido de que no tenemos a la familia cerca, vivimos a 20.000 horas de distancia, yo vivo en El Paso, Texas, y siempre es bastante recorrer para llegar a la casa, entonces es un núcleo familiar muy pequeño, somos 4 personas que sí nos comunicamos, estamos y nos vemos y una cosa y la otra, pero que vivimos muy cerrado todo lo que hemos tenido que vivir, sobre todo de aprender a ser papás, de crianza, porque una cosa es, yo te llamo, te cuento y me das un consejo, y otra es muy diferente cuando lo vivimos todos juntos o cuando tenemos como esa red de apoyo para uno tomar la decisión de ir y decir, necesito ayuda, no sé lo que estoy navegando, no sé si tenemos algo adicional a lo que me decían aquí. Es el primero, ustedes son papás nuevos y es niño, entonces puede que haya retrasos normales. Y ahí es donde uno dice, sí, no vemos mucho a la familia, no juega mucho con amiguitos porque no tiene primitos, hasta que llega un punto en que uno dice, paremos, necesitamos respirar y necesitamos ir de pronto un pasito más allá de qué es lo que está pasando. Si como familia estamos cometiendo un error probablemente de vivir en una burbujita, si hay algo que no está funcionando y que necesitamos ponerle más atención, y ahí es donde viene, necesitamos ayuda de saber navegar, de ver qué es lo que está pasando con nosotros.
Listo, yo me quiero volver un poquito, Sari, como al tema de cómo hacer de pronto una narrativa que pasamos todos cuando queremos tener hijos, el proceso de buscar hijos, cómo fue con tu esposo, en qué momento lo definieron, pues como un poquito de contexto de esa búsqueda de ser papás. Bueno, entre mi esposo y yo hay una diferencia de 8 años, entonces yo siempre tuve muy claro y yo siempre decía, yo tengo mi carrera, yo tengo mi vida, pero yo quiero ser mamá. O sea, yo quiero ser mamá y yo quiero ser mamá presente. Y siempre fue, incluso cuando yo conocí a mi esposo, siempre fue una de las conversaciones que como amigos, antes de que como novios y como todo teníamos. Mi sueño es ser mamá presente. Amo mi carrera, soy comunicador, estudié comunicación en Colombia, pero ese era mi sueño, ser mamá presente. Yo llegué a este país y claro, yo lo veía a él más grande y yo decía, yo estoy lista, o sea, yo siempre estuve lista para ser mamá y vamos, yo quiero ser mamá. Y obviamente hay un proceso de adaptación porque yo llego, él ya vivía aquí, yo llego a este país y yo llegué a su vida. Nada para él cambió hasta que nos mudamos de ciudad a donde no conocíamos a nadie, a donde era ya una casa nueva. Entonces ahí donde fue como cuando juntos empezamos de verdad a crear como una familia y llegué a un punto en que yo dije, no, o sea, o ya, yo quiero hijos. Y él decía, es que yo no estoy listo y nunca nadie está listo para esto. Si yo miro para atrás, yo digo, yo tampoco estaba lista, pero fue muy fácil, o sea, como que tomamos la decisión y mi Dios nos mandó ese regalo así, ¡trun! De una, inmediatamente, y llegó Martín a como a empezar a completar la familia. Y esa búsqueda, Sari, digamos como de esas conversaciones que yo, o sea, yo aquí de pronto en esta cronología que estamos hablando también me encantaría saber, tú decías esas conversaciones que hay que tener como pareja, tanto para buscar un hijo, para poder conversar después de la llegada de un bebé, que además en la casa las cosas cambian completamente. Digamos, si tú miras hacia atrás hoy ya con tus hijos, con unas edades que hemos pasado, pues teóricamente, si hablamos del libro, los primeros años que se hablan de unas crisis de familia, no exactamente como por ser caóticas, sino porque están del libro, pues porque todo el tiempo nos estamos adaptando y aprendiendo nuevas habilidades. Si tú miras de hoy para atrás, ¿tú qué dirías de esas conversaciones importantes que han tenido ustedes y cómo han podido como conocer cuándo es el momento de conversar más, cuándo es el momento de buscar a alguien más para que nos ayude a llegar a ciertos acuerdos o a ponernos en la misma página? Bueno, Yo creo que es una pregunta muy difícil porque ni las mujeres, ni todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres, ni todas las parejas son iguales. Yo pienso que las conversaciones se van dando porque finalmente nos casamos, pero todos vamos caminando a un ritmo de vida diferente. Entonces yo pienso que no es el momento, es cuando la conversación o el uno o el otro lo trae, tratar de ser lo más transparente posible y llegar a acuerdos. Es lo que, pero momento no hay. Nunca va a haber el momento así súper apropiado. Bueno, entonces empieza como este proceso y llega y mencionas, listo, llegó de una. Llega y digamos que me cuesta porque yo ya sé un poco lo que pasa, pero si nos devolvemos a que no sabemos, que contar las historias ayuda un montón como a sentirse pronto identificado. Llega y ustedes empieza un proceso de qué rico, llegó el niño, en qué piensa uno, en qué pensaban ustedes, qué cosas pensaban que eran importantes para ese momento, cómo es esa llegada de Martín a la vida, incluso sin hablar desde lo más profundo, o sea, cómo es la llegada de Martín, cómo lo viven, etc. Para mí, Martín llegó en el momento apropiado, fue como, ay, como ese huequito que me faltaba, como llenar esa, no sé, fue muñequear prácticamente. O sea, yo tuve a Martín y yo empecé a muñequear. O sea, el muchachito todos los días tenía, a las 6 de la mañana ya estaba vestido, ya estaba organizado, toma tu foto, la mamá se entregaba de un todo y por todo ese muchachito, que la estimulación, que la barriguita, que no sé qué.
Entonces, para mí llegó como a completar ese momento de soledad, de cierta manera, de que el esposo sale, se va de la casa a trabajar y tú te quedas ahí, pero te quedas ahí jugando y disfrutando de él y verlo como el crecer y pasar etapas, pero también viene la preocupación de llegaron los 14 meses y Martín apenas está dando los pasitos o digamos que yo nunca vi un retraso en Martín, menos en el, más que todo fue como en el habla, pero fue más hacia los 2 añitos. Y decía poquitas palabras, pero como me volvían y vuelvo y repito, me decían, es el primero y es hombre, puede que haya un retraso normal. Yo decía, bueno, pero yo me quedo todo el día con él y para mí quedaba la inquietud, pero, o sea, como que había momentos en los que había como esa inquietudcita y había otros en que yo decía, no, pues sí, es normal del niño. Es un niño feliz, es un niño tranquilo dentro de su desarrollo, es un niño súper normal y me desvié, pero, Pero bueno, pero listo, empecé me con las encanta. cositas. Sí, como que no importa, como lo recuerdes, me parece súper chévere porque seguramente son las familias quienes, qué rico que logren identificarse. Y yo me vuelvo un poquito a esos primeros meses, donde tú obviamente con toda la empatía, esas habilidades comunicativas que tienes, la conversación, si tú regresas la mirada, puede que no en vivo, pero regresas la mirada, sentías extraña la interacción con él en algún momento. No, en ese momento no. Cuando Ujú. estaba pues muy chiquito, no. Yo siempre dije, sí había una cosa muy particular en él y fue, pero fue después del añito que cuando él algo lo emocionaba, su carita y sus actitudes eran como si el niño se electrocutara. Y decíamos, ay, tan charro el niño, tan chistoso el niño como se electrocuta. Pero fue una cosa que fuimos viendo que era un patrón y era su patrón de demostrar como, pero nunca lo vimos fuera de lo normal. Y nos puedes describir cómo era esa electrocutada. Ay, no es que era muy charrita, incluso un amigo de mi hermanita decía, es que el niño parece electrocutado. Y lo que hacía era que cogía y cerraba sus manitos y, o sea, como que una expresión en la cara que uno, al final uno decía, tan lindo el niño. Pero era su manera como de mostrar, como la emoción en vez de que el niño corre y abraza y gracias mamá y no sé qué. Y se emocionaba. Perfecto. Sari, y como de los habituales de autismo, orgánico clasifique, ser restrictivo y repetitivo, ¿qué cosas cansaste a ver en el proceso con Marta? Nosotros sí veíamos cosas que decíamos, vuelvo al cuento de tan lindo el niño, y es que a él le gustaba siempre tener un carrito en la mano o siempre tener algo en su mano, ¿ok? Le encantaba tener una cajita o un carrito que se le abría una puertecita con una gomita adentro. Ay, que esa gomita se la sacaran y la gomita da tiesa y, ¿cierto? O una cajita chiquita y en la cajita metía 5 M&M. Pero yo nunca lo vi, a pesar de que sí en algún momento me lo dijeron, nunca lo vi fuera de lo normal. Yo dije, es el objeto de seguridad, es lo que le gusta tener. Cuando íbamos a las casas de los amigos y veía otro carrito que le llamaba la atención porque siempre le gustaron los carritos y este es el día en que Martín no sale de un carrito de regalo porque para él sus carros son su gloria. Y le decíamos, bueno, ya nos vamos, entrega el carrito. Oh, señora pataleta. Y habían mamás que decían, no, pero pues no lo vas a dejar llorar así, llévatelo. Y yo, no, o sea, él tiene que aprender que es que uno no va a la casa de las visitas y sale con las cosas de las casas de las visitas. Pero para mí nunca fue como el patrón que yo dijera tan raro. No, porque yo veía que cambiaba de objeto, veía que cambiaba como de cosita, pero siempre algo de seguridad. Saris, digamos que uniendo un poquito esto que están hablando, decías ahorita como una de las grandes alertas, pues que ya pues fue cuando más conversaron sobre el asunto, era más un asunto del desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Pero tú ya venías como reuniendo algunas pistas, ¿cierto? Este tema de la Ujú. electrocutada, este tema como de los objetos que para Martín daban seguridad. Ahorita dijiste a alguien algo como, sí, en algún momento me lo dijeron. ¿Qué te dijeron? Como para que Tan tú raro, dijeras como, tan tan raro raro. que al niño le gusta la cajita con los M&Ms. Ajá. Y Y ahí yo, pues yo tú, lo veía pero tú súper ahí, natural. ujú. Y en la pregunta que yo te hice inicialmente sobre la conversación, pues
digamos en este caso, entre tú y el papá de Martín y obviamente por ahí entre la familia más cercana, tú tenías conversaciones acerca de esto antes de la gran alerta, por ejemplo, del lenguaje? Como, ay, esto me lo No. dijeron. No, no había Yo conversación. sí, o sea, nunca tuve la duda de hay algo más, pero siempre pues íbamos donde la pediatra y yo siempre le decía, o sea, el niño tal cosa. Para mí había un reto, bueno, lo que pasa es que a mí también me salen palabras por los oídos, entonces yo decía, el niño pues habla menos de lo que dice el libro de pediatría, que de los 18 meses tiene que decir tantas palabras. Y volvía, no, es normal, es el primero, es hombre, pero nunca hubo una alerta como tal. El niño iba creciendo y a él le gustaba, ya después, o sea, ya ahora que miro como para atrás y pongo los pedacitos del rompecabezas juntos, tienen sentido, pero él, por ejemplo, iba creciendo y le gustaba ver era los trenes de verdad, no no el tren de, no sé cómo se llama, Tomás o, no, a Martín le gustaba ver los trenes de verdad y había programas que nos tocaba buscar en YouTube de 1 hora y el muchachito era así feliz viendo trenes, ahora tiene sentido. Era un niño que digamos que la gente lo tildaba de consentido, pero ahora lo vemos es como eran parte de sus frustraciones, era parte de su descomposición, de cuando se descompensa de todo y por todo. Iba creciendo y el niño sí era un niño, ¿para qué voy a decir mentiras? Pero no mal genio, pero más irascible que un niño normal. Entonces incluso en la familia decían, no, es que pues tiene imagen de consentidito. Decía, pero ¿cómo si, por ejemplo, yo soy una mamá que yo no le digo, ay, mi amorcito, ¿y qué le pasó? No, yo no tengo esa capacidad de hablar y de, no, aquí en la casa se habla como normal, como un adulto, al tetero se le dice tetero y no se le dice como, no sé, cosas así. Pero el niño fue creciendo y digamos que para mí ya el momento que yo dije fue cuando él empezó a ir a la guardería y el primer año y medio estuvo perfectamente. Y cuando pasa de salón, nace Belén. El niño empezó a quedarse todas las mañanas llorando. Ellos estaban en una guardería de estructura Montessori, y la estructura Montessori acá, no sé si ya en Colombia, pues en Colombia creo que es diferente, es una estructura muy personalizada, muy individual, el niño hace su trabajo y yo decía, esto era lo que nosotros queríamos para crear de cierta manera niños más independientes. Vivimos en un país, nosotros venimos de un país en que mucho no lo hacen y estamos acostumbrados a eso, qué rico que aquí les enseñemos a ser muy independientes, entonces estaban en esa guardería. Al año y medio nace Belén, ellos se llevan 2 añitos exactos, nace Belén y Martín empieza a llorar todas las mañanas cuando lo dejaban en la guardería. Todas las mañanas. O sea, yo ya tenía el celular de todas las profesoras, de todo, y a los 20 minutos el niño está bien. Lo más probable es que sea el desapego. Entonces yo me quedé, en ese momento yo me quedé tranquila. Si yo miro para atrás ahora, siento que esos momentos que Martín estaba teniendo eran él llegaba y él hacía el trabajo que él quería hacer, no el que le imponían. Entonces él siempre hacía lo mismo y él no estaba teniendo retos académicos de ningún tipo. Entonces él se aburría, la que iba a ir al colegio, él que iba a ir a la guardería, aburrirse, porque ¿qué más? Y llegó la pandemia y los tuve en la misma estructura Montessori en la casa. Y vi que tenía interés por ciertas cosas diferentes, él tenía interés por la matemática, por escribir, cero, lo hacía porque le tocaba. Y ahí fue donde yo empecé a notar mucho más que cuando él se concentraba o algo le llamaba la atención, le daba como una caminaderita. Y decíamos, se metió en su mundo, tanto que llegamos a decir, no, está pensando en los huevos del gallo. Belén empezó a hablar muy temprano y aprendió a decir, cuando Martín caminaba, que Martín estaba pensando en los huevos del gallo, cosa que obviamente nos ha tocado cambiar y decir, déjalo, está concentrado y está pensando en lo suyo. Y cuando lo cambio de colegio a un colegio con más estructura, un poquito más, no del todo tradicional, pero sí con mucha más estructura. Desde el segundo día, Martín dejó de despedirse en el carro y se bajaba feliz. Se le quitó la lloradera, se le quitó todo y yo dije, estaba aburrido. O sea, no era el colegio para él, no era la metodología para él.
y pasó a ser un niño feliz en el colegio. Saris, qué rico que dices eso porque, pues, yo sé que vamos a ir y venir, me quiero aguantar la cronología, pero me parece muy importante eso porque es un tema con las familias. Y es que muchas veces satanizamos como ciertas formas o generalizamos ciertas formas y ciertas pedagogías. Me encanta lo que dices de que en el caso de Martín necesitaba un poquito más de estructura, ¿cierto? Y que de pronto hay ciertos entornos donde las cosas son un poco más flexibles, más normativas, que pueden no vibrar con uno. Yo soy la primera, yo no soy una persona ni de esquemas ni de cosas así rígidas, pero valoro un montón para ciertas situaciones que hayan entornos que sean así para los niños y las niñas, o incluso pensar que mi hijo puede necesitar eso. Entonces, qué rico si nos vamos moviendo un poquito, si te parece, si vas cayendo en cuenta como entre los mitos y eso que ya sigo contando, no es normal, es que es el primero, es que es hombre, es que viven ustedes solos en un lugar aparte, debe ser eso, es que es contemplado, pues yo estoy Mm. resumiendo como lo que yo digo como mitos que hacen parte de un montón de criterios para el trastorno del espectro del autismo y que la gente le tiene mucho miedo al diagnóstico y uno que conoce varias familias, que tiene una muestra grande, sabe que eso es lo que empieza a pasar, que frente a una forma de ser, que el niño ni la familia puede hacer algo al respecto, pues como de lo típico, empezamos a poner unos calificativos que nos da mucho miedo el calificativo de autismo, pero no vemos el listado de calificativos que llevamos y Martín tiene 2 años negativos frente a cómo él funciona. Entonces, qué rico Así seguir es. escuchándote lo que estás contando de las alertas, de cómo fueron pasando las cosas y cómo ir haciendo esa claridad de cómo porque para ti es natural como ya saber cuáles son los criterios de autismo, pero puede que alguien que oiga no. Entonces, rico pues como saber qué cosas son esos mitos. Sí, no, o sea, yo pienso que ahora que uno tiene, y digamos que no tenemos tampoco mucho conocimiento porque tenemos 6 meses desde el diagnóstico, pero ahora que uno va estudiando, uno se va dando cuenta de, es que pasó esto, es que Martín esto. Y voy a seguir el orden cronológico para que vayamos viendo más, porque aquí es donde se pone la cosa más interesante. Cuando Martín cambió, listo, entró a kinder a este colegio. Salimos a vacaciones y estaba súper bien porque yo acá los meto, digamos que las vacaciones de acá son muy largas, yo no tengo ayuda, soy mamá de profesión, no soy recreacionista, entonces yo busco campamentos de verano porque si no son 3 meses de vacaciones donde me voy a enloquecer, por más que yo quiera ser mamá entregada, me chiflo y entramos a primero. Las 2 primeras semanas, creo que usualmente en cualquier colegio, tratan de repasar lo que vieron el año anterior para poder como que empezar de nuevo, ¿cierto? Y un día Martín me dijo, no quiero ir al colegio. Le dije, no, es que vamos a ir al colegio, ¿cómo así? No, es que no voy a ir. Se escondió en el carro. Ok, estábamos en la fila, se escondió en el carro, no hubo poder humano de sacarlo. Una profesora por una puerta, la otra por la otra, yo con la maleta abierta. O sea, de solo pensar en eso ya me da hasta pena de la gente que me estaba viendo. Y me dicen, ay, ¿sabes qué? Para que la cosa sea más fácil, estaciónate allí al lado y vamos a bajarlo. No me pregunten, es como si yo estuviera en la avenida del Poblado. Yo agarré a Martín como pude y él venía por la calle dándome patadas y pegándome súper feo. Y yo dije, yo esto no lo voy a permitir, pero obviamente yo no entendía. Fui, lo dejé donde dejan a los niños, él se quedó en el piso pegando y le dije, mi amor, qué pena, me tengo que ir. Y salí y me fui. Obviamente salí de ahí, salí llorando como una loca y tuve una conversación con mi cuñada, que es pediatra. Tampoco ella había notado como mucho. Nunca en el colegio nos dieron pues como una alarmita o algo, nunca. Y me dice, ¿por qué no lo evalúas con una pediatra de desarrollo? Le dije, perfecto, vamos a conseguir la cita. Ella me dijo con quién, con no sé qué, y la cita no la dieron. Estábamos en lista de espera porque después de la pandemia todo quedó en lista de espera. La cita era para 11 meses. O sea, estamos hablando 11 meses. Mientras tanto, yo con la pediatra aquí le dije, o sea, yo ya no aguanto el mal genio de Martín, yo ya no sé qué hacer, yo necesito ayuda. Y entramos a terapia de juego. Mientras nos daban la cita,
porque fue en otra ciudad, porque fue con una profesora con la que mi cuñada rotó, porque bueno, entramos en lista de espera y Martín entra aquí a terapia de manejo de emociones, en terapia de juego, que ayudó muy poquito, pero fue como de los pañitos de agua tibia en ese momento de lo que necesitaban. Y fui en marzo del 2023, la caminadera de Martín en la casa como que empezó a incrementar un poquito más. Yo dije, esto no me gusta, o sea, esto no es normal como mamá, ¿ok? Mi esposo siempre ha sido más de, digamos, estar como, él es mucho más consciente, yo soy mucho más de sentimiento, él es mucho más de razón. Y decía, no, o sea, no le veo nada de malo, pero obviamente yo soy la que estoy 24 horas al día con él, mi esposo trabaja algunos fines de semana, entonces había como, o sea, yo estoy saturada como mamá, yo veo más cosas, ya no le estaba gustando ir a la terapia de juego porque ya lo cansó, ya no había nada más que hacer y nos dan la cita donde la terapeuta en Austin. La primera cita fue virtual para tener como un assessment de los papás porque finalmente estábamos lejos y en la primera cita con estos detallitos que yo estoy diciendo que yo vivo como mamá, la pediatra nos dice, se los voy a decir en lenguaje de que ya no se usa este término, pero yo creo que Martín tiene Asperger. Y yo me quedé como, clic, señora, usted tiene toda la razón. Y Yo nunca estoy, habías pensado en esos, Aries, nunca se te ha venido a la nunca, cabeza. Ujú. nunca, nunca, Con la nunca. caminadera, ¿qué pensabas? Cuando lo veías la caminadera, ¿qué empezó a rondar tu cabeza? Yo decía, o sea, él le gusta pensar estando activo. Pero O sea, cuando decías no me gusta, empezaste a pensar trastornos psiquiátricos, o sea, ¿qué se te vino a la cabeza como cuando tú decías no Martín me tiene gusta? algo, hay algo, hay algo que no es lo normal. Hay algo que Martín tiene algo. Pero yo decía, bueno, es mi ansiedad jugándome. Probablemente no, probablemente mi esposo tiene razón, probablemente no hay nada, probablemente es un niño consentido. Y en la primera cita con esta señora, una conversación, media hora, 40 minutos, su conclusión fue esa. Dijo, obviamente hay que hacer los exámenes, obviamente quiero que lo traigan a donde las neuropsicólogas. Y dijimos, vamos a hacerlo todo, absolutamente todo. Y ese fue el diagnóstico. Lo que antes llamaban el Asperger, que ahora es el autismo de alto funcionamiento. Ninguno de los dos colegios donde Martín estuvo notó algo. Lo que dice, siempre lo notábamos con nosotros acá en casa. Otra de las cosas es que uno le decía no a Martín y Martín se trastornaba. O sea, Martín me podía golpear más que todo a mí porque finalmente soy su zona de confort porque estaba siempre conmigo. Me golpeaba. Yo digo que cuando yo esté viejita yo voy a tener un problema en esta costilla y es porque Martín a la espera o a la rabia, él como que me metía la cabeza en la costilla. Pero entonces cuando nos dicen esto es, Los muchas evaluaron, les hicieron la nos evaluación evaluaron. completa. Ajá. No sé si nos mandaron a nosotros un montón de test, otros a su profesora de primero, porque pues esto ya fue terminando primero y lo evaluaron a él. Fue muy difícil la primera parte de la evaluación porque una hora y media antes se le había dicho que a la cita no vamos a llevar el iPad, lo va a llevar tu hermana porque finalmente si nos necesitan a papá y a mamá, tu hermana necesita entretenerse y pues nosotros no tenemos ni niñera, ni empleada, ni abuelita, ni tía, ni nadie que nos acompañara. Y eso entonces lo trastornó y casi no se quiere quedar solo con la neuropsicóloga, le costó mucho entablar como la relación la primer parte del tiempo, pero ese fue, el diagnóstico fue autismo de alto funcionamiento. Saris, yo digamos que siento que Eli obviamente ha conversado contigo sobre estos asuntos, pero al escucharte yo siento que pues que también ese hilo que has mostrado ha sido también un asunto muy interesante porque todo lo que tú nos dices, como de las cosas que le pasaban a Martín, también podían ser como cuestionadas alrededor del, como tú decías, como del contexto, de la forma de criarlo, de la percepción que tenía papá o mamá sobre los asuntos, o como decías tú ahora, como digamos, como de esa adaptación a la llegada de la hermanita. Entonces, claro, todo, y además tú tenías un asunto ambiental que además llegó la pandemia, que yo siento que también
esa ingrediente de la pandemia te permitió también a ti observar muchas cosas que puede que ahí no dijeras, esto está haciendo algo, esto está mal, pero eso te permitió también después en la readaptación de Martín coger esas cositas que te empezaron a hacer a ti. Entonces yo siento que fue un tejido muy bonito para ya después decir, aquí hay algo que no está bien, ¿cierto? Pero como también saber qué fue el proceso que ustedes debían tener también, porque las condiciones no permitían también poderle poner otro nombre, porque habían un montón de voces, hacía que ustedes dijeran, no, eso hace parte de la crianza, o no, eso hace parte de la llegada de la hermanita, o no, de pronto soy yo porque estoy demasiado irascible. Entonces, es muy bonito oírlo, pero también creo que al oírlo nos permite, que es algo que nosotros en Growth manejamos mucho y que precisamente en las últimas citas que he tenido esta semana que han venido las mamás me han dicho es que yo siento que hay algo y por eso estoy aquí, ¿cierto? Ujú. Y eso hemos dicho, como si sentimos que hay algo, pues vamos y consultemos y de ahí no va a pasar nada malo porque hay algo muy lindo que le he aprendido a él y es que a ese niño no lo vamos a cambiar, o sea, ese niño va a seguir siendo ese niño, Sí. Ujú. solo que vamos a poder entender mucho más de él, ¿cierto? Ujú. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Otra de las cosas que me salté contarles es, Martín cumplió 2 años. Y digamos que nosotros no somos los de la dieta más saludable, que el juguito verde, que no, pero por ejemplo el rascancillas de Martín era un brócoli. Martín caminaba por la casa con un brócoli. Yo compraba el apio y el rascancillas de Martín era un apio. Y cumple los 2 años y deja de comer frutas y verduras. Yo obviamente a los 2 años expongo la situación, mi mamá, mi suegra, o sea, todo el mundo, es que los dos niños a los 2 años dejan o sea, la dieta les cambia. Pues hasta el sol de hoy al niño le cambió de un todo y por todo. Martín no me come frutas, Martín no me come verduras, Martín es muy de comida americana y eso lo descubrimos ahorita que estuvimos en la cita con la pediatra de desarrollo, que es que resulta que ya hay un término nuevo que se llama como niños que comen comida crujiente, crunchy eaters. Y yo, ah, sí, es que ya no son niños que son exigentes y que no les gusta la comida, sino que comen comida crujiente. Y yo decía, yo soy la mamá que me voy para el mercado orgánico a mirar cuál es el mejor nugget, el que tiene menos antibióticos, el que no sé qué. Yo decía, sí, o sea, y la comida Martín de un todo y por todo le cambió, cosa que no fue alerta para nosotros porque cierto, es normal. Yo lo mantenía como un postrecito, o sea, les digo que a Martín lo vestía mejor que a Belén. Así. Belén porque por su independencia, como ella. Y Martín se mantenía súper lindo y yo decía, ay no, qué pecado, fue culpa mía que yo no lo expuse como a texturas, como a cosas por mantenerlo lindo y organizado. Entonces a los 3 años, a los 4 años empezamos a llevarlos a clases de caballo, pero a clases de caballo con la intención de exponer a Martín a texturas, a sensaciones diferentes, a... Entonces Martín entró en terapia y Belén entró a clases. La terapia de Martín era simplemente montar a pelo, acariciar el caballo, cepillarlo, con tal de tener esa exposición. Pero son cosas que apenas ahorita como que empiezan a ser parte del rompecabezas que estamos armando. Qué rico ese término, porque creo que esta misma semana lo escuché con una familia que me dijo, nos faltaba esa pieza en el rompecabezas. O sea, es una palabra fuerte, es una información pesada, es algo que hay que procesar, pero el rompecabezas, o sea, está cogiendo forma. Ujú. Entonces yo quisiera como esos Aries, o sea, ¿qué pasa con el nombre? Porque tampoco vamos aquí a traer una historia idílica de que cero rollo con un diagnóstico, cero problema, ¿cierto? Y puedes hablar tranquila de eso, pero también parte del proceso, si te sientes cómoda contándolo, es todo lo que no pasa. O sea, ¿qué pasa con Sara? ¿Qué pasa con los papás de Martín en el momento en que les dicen, este es el diagnóstico? ¿Cómo es ese camino? Yo sentí un fresquito, así de sencillo. Y yo dije, esto tiene solución y nos va a tocar aprender, obviamente, a navegar muchas cosas, pero sentí como que cobramos sentido.
tiene sentido. Muchas de las cosas que yo como mamá vivo, que probablemente yo no todas las expongo, pero tiene sentido. Tiene sentido esto, tiene sentido lo otro, tiene sentido lo que viví hace 6 años, como que ya tiene sentido. Y yo sentí felicidad, yo sentí tranquilidad, como que encontré una respuesta a la duda que tenía como latente. Y de ahí en adelante, ¿qué sigue en el proceso? ¿Qué emociones navegas? La verdad, el diagnóstico fue a principios de septiembre del 2023. Tengo que ser sincera, me tuve que llenar de fortaleza, me tuve que llenar de fortaleza para poder como aprender, llenarme de información, poder digerir, poder empezar a armar ese rompecabezas y empezar a buscar herramientas para poder seguir adelante. Yo me derrumbé, sinceramente, la primera vez que me derrumbé fue hace unos 15 días que dije, estoy cansada, parte de esto es el cansancio y parte de todo eso fue que Martín tuvo un día, íbamos a viajar de vacaciones, llegamos al primer destino a las 7 de la mañana, el vuelo salía a 9 de la mañana, vuelo cancelado, el vuelo no lo pusieron 3 de la tarde y lo estoy poniendo así como se los estoy explicando porque las mamás que probablemente están empezando este proceso o las que ya van más adelante entienden que todos estos detonantes terminan en ser una catástrofe, ¿ok? Nos ponen el vuelo 3 de la tarde y el vuelo termina siendo retrasado para las 6:30 de la tarde. Quiere decir, Martín estuvo despierto más de 24 horas. Martín no toma siesta. Martín tiene, desde hace muchísimo nos dimos cuenta que le cuesta conciliar el sueño, cosa que también descubrimos que hace parte de todo este espectro. Y estábamos en una salita en el aeropuerto y Martín empezó a golpearme. Obviamente yo no quiero permitir que el niño me golpee, pero yo sabía que estaba tan descompensado que decía, tiene que sacar lo que tiene, pero es primera vez que yo veo que él quiere arañar algo y trataba de arañar la silla. Parte de esto era el cansancio, parte de esto es que si el vuelo es de 2 horas, yo digo, traten de hacer algo y si no, vean el iPad. Pero entonces, no, no vamos a estar en el avión, vamos a buscar otra solución. No tienes tu iPad. Catástrofe mundial. No está en su lugar, en su zona de confort, se salió de su rutina, le habían dicho que el vuelo era a tal hora y no salió a tal hora y mi mamá está angustiada porque nos cancelaron el vuelo, ¿qué vamos a hacer? Una cantidad de cosas que cuando finalmente nos montamos en el avión, Martín va atrás con el papá, ya Martín está tranquilo, finalmente ya no tiene que esperar y ya está sentado en el avión y Belén se duerme que como si a mí me hubieran abierto aquí una canillita en los ojos. Y yo empecé, llore y llore y llore lo que no está escrito. Nunca nadie se dio cuenta, obviamente, ¿verdad? Pero yo dije, esto era lo que yo necesitaba desde hace mucho, pero estaba en el proceso de empoderarme, de llenarme de información y de ayudar a mi familia a volver a salir adelante para poder enfrentar toda esta situación. Ah, qué lindo, ¿sabes? Qué rico que, pues sí, como que los procesos tampoco a veces nos forzan hasta cuando tenemos que hacer el duelo. Es que no lo has hecho, es que no, pues sí, estaba ocupada viviendo un montón de cosas, discúlpame Estaba la en modo tardanza, pero sobrevivencia. llegó. Pues sí. Estaba en modo sobrevivencia. ¿Qué piensas de la etiqueta, Saris? Así como se lo dicen a uno las familias. A ver, nosotros en principio, cuando nos enteramos del tema, lo comentamos mi esposo y yo, no queríamos decirlo porque finalmente decíamos, es un niño completamente funcional. En el colegio, en ninguno de los dos colegios nunca se dieron cuenta. Nos decían, juega con un mismo amiguito y si ese amiguito no está, pues está con otro. Pero incluso yo me daba cuenta porque ese mismo año, coincidencialmente, su recreo era 45 minutos antes de salir del colegio. Entonces a mí me tocaba, yo llegaba bien temprano a parquearme en el colegio para verlo en el recreo. Yo decía, la misma caminadera de la casa, si no estaba jugando, le daban. Pero nunca nadie tampoco se dio cuenta que era un estereotipo. Nunca nadie en el colegio. Uy, Dios mío, sí. No sé, o sea, sinceramente, es un proceso
lo vuelvo y lo digo, estamos poniendo las fichitas del rompecabezas, de un rompecabezas de 1000 piezas juntitos que hacen que en la primera parte tengamos un proceso de sobrevivencia y eso fue lo que mi esposo y yo hicimos, sobrevivir, ¿ok? Eso es el diagnóstico, qué rico, ya tenemos algo, vamos a salir adelante, vamos a manejarlo calladitos porque ¿para qué una etiqueta? ¿Para qué vamos a decir? ¿Para qué un rótulo? Ahí va el niño con autismo, algo que me cuesta decir todavía y lo digo con el corazón. Ahí va Martín autista. Martín, o sea, a mí decir mi hijo es autista todavía me cuesta. Mi hijo tiene autismo. Para mí en ese momento es un poquito más claro y decidimos en ese momento, vuelvo, quedarnos callados hasta un día, más o menos finales de octubre, que Martín iba en el carro con papá y le dice, papá, ¿por qué mi mente piensa diferente? Y ahí dijimos, ups, está llegando el momento de pronto tener una conversación. En ese momento, yo antes de ponerme a leer libros, empecé a buscar más de todo como podcast y experiencias de mamás. Y Martín, lo digo abiertamente porque creo que muchas mamás lo callamos y sufrimos mucho con eso. Martín tiene 8 años, Martín si se concentra demasiado, si está muy emocionado jugando, Martín tiene accidentes de baño. Y hubo un podcast que a mí me hizo clic en ese mismo momento, por no decir la misma semana, que Martín preguntó su mente por qué funcionaba diferente, que dijo, a los niños debemos empoderarlos para que cuando tengan estos accidentes, se descompensen o estén haciendo su estereotipia o lo que sea, los que están a su alrededor sean su protección en contra del bullying, más que los que lo van a atacar por bullying. Y a mí algo me hizo decir, y yo le dije a mi esposo, hay que decirle al niño, o sea, el niño debe tener conocimiento de qué es lo que tiene, y en ese momento nos abrimos a contarle a los más cercanos, a los que compartían de pronto con nosotros aquí y a las familias. Familia, estamos hablando de abuelitos y tíos. Y dijimos, no queremos compartirlo hasta que nosotros como papás seamos capaces de abrirnos a la situación. Y en ese momento nos llenamos de libros para niños en donde hablaran de autismo. Y todas las noches empezamos a sacar un libro de autismo, un libro diferente. Teníamos una caja, se lo juro, una caja gigante. Y llega el 11 de diciembre, nunca se me va a olvidar. 11 de diciembre del 2023, el cumpleaños de Belén. La muchachita había pedido tacones de regalo, lo que yo soy así, o sea, colores planos, tradicional, no sé qué, y la niña quería unos tacones. Pues hay una persona para acá, aquí que para nosotros es súper importante y cumple con el rol, digamos que de abuelos de los niños. Le regaló a la muchachita los tacones que la niña quería brillantes, no sé qué, y la niña para celebrar su cumpleaños en su restaurante preferido salió de vestido, de tacón y maquillada. Llegamos al restaurante y no había, es un restaurante japonés, valga los detalles y la aclaración, pero son súper importantes. Y había en mesa regular y ella quería en donde le cocinan y le hacen toda su pachanga y no había. Entonces la niña se puso muy triste y el señor le dijo, mira, te voy a regalar estos palitos de madera, palitos pues de verdad, no los que te dan para comer, sino los bonitos para guardar en la casa y te voy a hacer una reservación para el sábado y venir y celebrar. Y entonces ella se puso muy contenta y dijo, entonces quiero ir a otro restaurante y el sábado venimos aquí. Pues ahí entra Cristo a padecer. Martín empezó con una desregulación impresionante. Pensábamos, pues en ese momento uno dice pataleta, ¿verdad? Por más que ya tuviéramos conocimiento de lo que tenía, nos demoramos entre salir del restaurante hasta el carro, más o menos unos 30, 45 minutos. Martín golpeando al papá y porque papá, pregúntale al Señor cuándo me va a dar unos a mí, papá, ¿por qué no te devuelves? Papá, es que yo quiero unos, papá, ¿por qué Belén? Papá, ¿por qué no yo? Papá, ¿por qué? Por más que tratáramos de hacerlo entrar en razón, ya él estaba con el cerebro completamente cerrado y no entendía. Yo creo que es primera vez que yo actúo de esa manera. Una señora se quedó mirando como están acribillando a este muchachito. Yo me descompuse y le grité.
se le perdió un igual, usted nunca ha visto un niño estar triste. Nos montamos al carro y terminamos comiendo arepa con huevo en la casa. Cuando Martín se dio cuenta de eso y Belén dijo, es el peor día de mi vida, Martín entró en razón y dijo, pero le vamos a celebrar el cumpleaños a Belén otro día. Vamos a salir a comer por Belén otro día. Y en ese momento como que de un momento a otro todo entró en normalidad en la casa. Nos íbamos a ir a acostar y les voy a decir, miren pues la caja que teníamos de libros y mi esposo fue a sacar uno y se trajo uno de los últimos, de los más grandes y sacamos este libro. Este libro está en YouTube en español, se llama Solo Pregunta de Sonia Sotomayor y habla de Pepita tiene dislexia y su ayuda para Pepita es esta, ponerse un lápiz en la boca. No sé, Tonia tiene asma y lo maneja de esta manera. El otro tiene diabetes y lo maneja así. Terminamos de leer el libro y habla, no sé, Juanito tiene autismo y es así, así, así. Y terminamos de leer el libro y dice Belén, yo tengo asma y a mí me hacen mis nebulizaciones. Y le dije, ay, y tu amiguito de la escuela tiene diabetes y el amiguito de Martínez tiene alergia a las nueces. Y dice mi esposo, y la mamá tiene ansiedad. Y yo, sí, es verdad, sí. Y dice Martín, ¿y yo qué tengo? A mí se me cerró la garganta, se lo juro. Y entre los dos dijimos al mismo tiempo, tú tienes autismo, mi amor, y el espectro es muy grande y hay niños nivel uno, 2 y 3, unos que hablan, otros que no hablan, otros que tienen otras necesidades, y tú tienes autismo. El muchachito se quedó dormido, o sea, como que, ok, y se quedó dormido esa noche. Yo esa noche no dormí. Yo decía, ¿cómo pasó algo tan grande de lo que teníamos pensado simplemente sentarnos con él, hablar con él, a algo tan lindo y tan orgánico? El niño quedó como, ok, y se acostó a dormir. Y al otro día se levantó como tranquilo, como diferente, como, no sé, no tengo, como si hubiera paz en la casa. Si eso tiene, si logro tener algo de sentido. Él también, ese cerebrito le acomodó el rompecabezas, la fichita de rompecabezas se le acomodó, Yo estoy segura, probablemente. yo estoy segura, Como lo porque que tú sentiste después de la pediatra de desarrollo también. completamente, completamente. Y ese al otro día se respiró como paz en la casa. Y seguimos leyendo. Y después de ahí, obviamente, leímos y le explicamos más. Hay un libro muy bonito que dice, se llama Los superpoderes del Asperger, muy bonito, y le explicamos. Martín es muy maduro para hablar y entiende muy bien cuando uno le explica las cosas. Entonces le decíamos, mira, antes se llamaba así, se llamaba Asperger y ahora se llama así. Y lentamente le empezamos a explicar cómo funcionaban las cosas, tú qué necesidades tienes. Y así como Isaac tiene superpoderes, ¿cuáles son tus superpoderes? ¿Cuáles son tus debilidades? Y empezamos lentamente como a identificarlas y a ser capaces como papás de responder las preguntas que él traía. Y porque entonces tu mente funciona diferente, porque tu mente le da prioridad a las cosas que más te gustan, que es en ese momento eran los tiburones. Solo quieres aprender de tiburones, no te interesa ir al baño, por ejemplo, cuando estás pensando en los tiburones. Y empezamos lentamente como a irlo empoderando y empoderando y empoderando. Y pasó algo muy bonito yo le dije, mi amor, el día que tú le quieras contar a tus amiguitos del salón, hazlo. Qué rico. Ellos te pueden entender muchas veces cuando, por ejemplo, tú estás caminando y te ven caminando solito y te invitan a jugar y tú no quieres. Y ellos pueden entender eso, de que no es que tú les estés diciendo, vete, no quiero jugar, sino respeta mi tiempo, mi momento que necesito para regularme. Y Martín empezó a hacer clic como en un montón de cositas. Y cuando entramos de vacaciones, me dice en enero, estoy listo, mamá.
yo estoy listo. Perdón, me devuelvo un poquito, cuando le dije, cuando quieras contarle a tus amigos, vamos a hacerlo, y en esas le mostré lo que creo, tengo entendido en lo poquito que he aprendido, y si no me corrigen, en lo que era hace poquito el símbolo del autismo, que era el rompecabezas, y vio un llavero, y el muchachito se enamoró del llavero y dijo, yo quiero compartirle a mis amigos un llavero, este llavero para cuando yo les cuente. Y le dije, no hay ningún problema. Ahí va la mamá en internet a buscar el llavero, a buscar los 37 llaveros para los amiguitos, no sé qué. Cuando llegaron le dije, ya están aquí, están listos para cuando tú estés listo. Y el niño me dice que está listo. Entonces le dije, ok. Me senté yo como a hacer una mini presentación y le dije, mira, esto lo hice para que sea tu soporte en caso de que algo se te olvide. Terminó contando la historia y la presentación empezaba con una caricatura de un niño. Ah, le dije primero, ¿tu salón o los dos salones? No, mamá, los dos salones. Perfecto. Yo dije, y me dice, le dije, ¿quieres que esté ahí? No, mamá, yo te voy a seguir amando, pero yo no te quiero ahí. Plop para la mamá, o sea, eso sí fue el corazón roto, pero yo dije, wow, o sea, se siente cómodo sin mamá, qué rico. Parte de lo que me dice va a ser un niño que le va a ir bien en la vida. O sea, es capaz de separar como el amor que siento por mi mamá al yo voy a estar bien y voy a estar bien sin ti. Armamos la presentación y la presentación era un niñito y dice, este niño tiene autismo. ¿Qué es el autismo en palabras muy sencillas para niños? ¿Cómo funciona el espectro? Nivel uno, 2 y 3, que ahora he entendido cosas muy diferentes a que no lo miremos como lineal, porque pues perfectamente el nivel uno puede tener cositas del nivel 3 y qué importa. Y dice los superpoderes de este niño, las fortalezas, y cuenta sus superpoderes. Y después la otra diapositiva era las debilidades de este niño, y al final está la foto gigante del muñequito, una flechita No, pero chiquitica, yo no y me dice, voy a... Un segundo, que es que hay dale. una cosa muy hermosa en ese momento, pues que yo vi el video de todo ese proceso. Mientras que él va contando los retos, ni siquiera los superpoderes, cuando él va contando los retos, los niños que lo están escuchando, exponiendo, dices que a veces a este niño le puede costar manejar las emociones y se pone bravo, y entonces los niños levantan, soy yo, como fue espectacular, los 37 niños, cada uno identificándose con características, y es el tipo de cosas que yo digo, qué rico poder sacar esto de la intimidad para que otras familias vean cómo funciona este mundo hermoso de los niños y de las niñas, donde ellos, para ellos son un grupo y un conjunto de características no más. Y ya pues ahorita cuentas también que llegaron a decir a la casa los niños, pero mientras Martín va diciendo, yo tengo este reto, yo tengo este reto, los niños dicen, soy yo el que tiene, pues yo soy el superhéroe del que estás hablando. Entonces ya sigue Ah, eso que no, y estabas contando. dice muy tranquilo, el enojo y la frustración, no se preocupen, eso solo pasa en la casa. Y yo, así, con que sí, fue muy interesante. Y al final de la presentación está el niño, o sea, el muñequito que él puso, una flechita, creo que diminuta, y dice yo. Y abajo, ¿quién es Martín Fernández? O sea, no importaba su nombre, no importaba, pero que conociera. Vienen los niños y preguntan, ¿y eso es contagioso? ¿Y te dio por el COVID? Y, o sea, pero preguntas como muy de niño, pero muy lógica, muy interesante. Y les dio el llaverito a cada uno. Ese día por la noche empecé a recibir varios mensajes de mamás. Wow, que, o sea, la niña llegó y lo primero que dijo del colegio fue que se sentía agradecida, que tenía un amigo que tenía superpoderes, que era diferente. Y a los 2 días me llegó un mensaje de una mamá y me dice, anoche mi hijo se quedó llorando, se quedó dormido cuando estaba llorando y yo lloré porque me dijo que él en kinder, o sea, estamos hablando hace 2 años, él se rió de que Martín no era capaz de pegarle a la pelota de fútbol y se sintió mal de algo que pasó hace 2 años y estaban en kinder y tenían 6 años. Y yo dije, wow, y le conté a Martín y le dije, mira mi amor, no voy a decir nombres de mamás, no voy a decir nombres de niños, están muy orgullosos
y de la fortaleza que tuviste para ser capaz de hacer esto, pero lo más bonito es que tú puedes cambiar el mundo que te rodea, no el mundo que está muy lejos, pero sí las personas que te están acompañando, las personas que van a estar contigo el resto de la vida. Y se quedó como, ah, ok, pues como, pero como que se le vio por dentro como caminando derechito. Fue muy bonito, muy bonito. Después de ahí 2 o 3 semanas después la profesora me daba obviamente retroalimentación y me decía, se ve un niño completamente con confianza, se ve más seguro de sí mismo, incluso cuando estamos haciendo una actividad, los amiguitos dicen, ay, Martín fue capaz de hacer esto de matemáticas porque tiene superpoderes. Entonces empezaron como a identificar en él algo lindo, como que pudiera resaltar por algo que probablemente antes no resaltaba porque era un niño callado. Ay, no sé, fue muy lindo. De hecho, para los niños que nos cuesta un montón más a los adultos hacerlo y entenderlo, para ellos la diversidad es lo natural. Y tan es así que otras de las cosas que las mamás que rodean a Sari, pues que además las más amorosas, mencionan cuando le escriben después de que Martín cuenta es que ellos querían saber ellos qué nivel eran o ellos qué tenían. O sea, es Una tan mamá que dijo es claro. que mi hijo quiere tener autismo. Sí, es tan claro que ese es el ser humano, que esa es la naturaleza, tener identificado qué soy, qué características tengo, que ellos también querían saber. Es una respuesta para cualquiera decir, estas son mis características, mis retos, mis fortalezas, que a la final todos las tenemos. Sí, yo No, iba fue a decir preciso. exactamente eso, como qué bonito todo lo que nos enseñan los niños, Martín, tú, como en ese clic de la búsqueda del autoconocimiento, cómo nos libera también y como algo, cuando somos más adultos, a veces perdemos un poquito esa búsqueda, pero, pero los niños, al alzar la mano, como decía Eli, en esa identificación, también es liberador decir, o sea, a mí también me pasa esto, ¿cierto? Y cómo me identifico con Martín, porque de pronto eso que yo veía en Martín no lo entendía. Qué bueno que Martín me lo está explicando para yo saber qué es y yo poderme conectar con Martín, ¿cierto? Me parece hermoso. Sari, Incluso ayer pasó una cosa muy para bonita. terminar, pues no sé si haya algo más, pues yo me podría quedar escuchándote y escuchando la historia de Martín para siempre. Dos cosas. Una, la historia del aeropuerto, también me parecería el otro lado de cómo él se preparó, porque ya sabía qué pasaba. En estos días se lo mostré al equipo, pues sin nombres, pero la correíta, pues Sí. con el carnet. Ajá. Y lo segundo es nosotros venimos desde que arrancó Growth hablando de evidencia confiable, hablando de ser muy responsables con lo que tiene que ver con los niños. Y de hecho empezando este año cambiamos nuestro logo y cambiamos nuestro eslogan a expertas en infancia porque creemos que más que desde la superioridad que puede traer la palabra expertas, nosotros queremos transmitir que es muy importante la experticia y es muy importante el ser profesionales para acompañar desde la gestación hasta la adolescencia. ¿Por qué te parecería importante que si hay alguna mamá que se identifique con esta ruta que tú seguís, acercarse a personas expertas en infancia? ¿Qué le ves de valor a eso? Ok. La primera del aeropuerto. Antes de tener el diagnóstico, nosotros teníamos un viaje preparado a Disney. ¿Ok? Martín nunca le ha costado los sonidos, pero obviamente ya que sabemos, vamos identificando cosas. No sabíamos que las multitudes, que la contaminación visual le hacían daño, pero sí era un niño más irascible por fuera de la casa, ¿ok? Cuando nos fuimos a viajar, yo hice la investigación y me pongo a disposición de todas las mamás que ustedes tengan, porque hice creo que toda la investigación había y por haber. Me enteré, por ejemplo, que Martín por condiciones médicas tiene derecho a preabordaje en los aviones porque le cuesta mucho esperar a que llamen su grupo. Entonces te hacen más fácil eso, sí, él se puede poner muy irritable en ese momento, pero si entra al avión antes y tiene su iPad, su libro, lo que sea, Martín está tranquilo, así te tenga que esperar en el avión 30 minutos. Entonces le compré, es como una cadenita con símbolo de autismo
y llenamos la información, dice yo tengo autismo, mi nombre, el teléfono de mis papás y para el aeropuerto él se lo puso como si llevara la medalla de oro de los Olímpicos. Él iba parado, él iba empoderado y le dije, ¿quieres que yo te la guarde, mi amor, que no se te vaya a perder? No, mamá, es que no se me va a perder. Y con ella aquí y en los parques de Disney y el muchachito sudando y con la cadena aquí, que entiendan que yo me puedo irregular en cualquier momento. O sea, no pasa absolutamente nada, pero esto como que aquí voy, aquí voy, aquí estoy. De la otra pregunta, Eli, yo pienso que si uno como adulto va donde el médico porque, ay, me salió un lunarcito que no me gusta, ay, se me está cayendo el pelo más de lo normal, ¿cómo no vamos a atender a los niños cuando las mamás tenemos, y lo compruebo ahora más que nunca, el sexto sentido más grande del universo? O sea, ojalá, les digo toda la sinceridad, ojalá yo hubiera tenido un grupo interdisciplinario como ustedes cerca, al que yo como mamá hubiera podido llegar y tocar la puerta y decir, ¿soy yo? ¿Me estoy enloqueciendo? ¿O de verdad es algo de mi hijo? ¿O simplemente es algo de comportamiento que con un tipo de terapia podemos sanar, podemos abarcar, podemos cambiar? Yo digo que uno tiene que ser muy consciente y sí, probablemente parte de cosas es el primero, es hombre, pero si ya se le van juntando a uno una que otra cosita, no perder tiempo, no perder tiempo. O sea, yo digo, yo ahora pienso, yo digo, yo no perdí tiempo porque nunca fue algo demasiado notorio, ¿ok? Si yo hubiera tenido conocimiento de que la caminaderita era una estereotipia, que para mí era, está pensando y piensa caminando, como hay otros que pensamos más cuando vamos manejando, ¿verdad? Como que se nos abre el panorama. Si yo hubiera visto que eran como algunos signos de alerta importantes, yo hubiera consultado antes, pero yo era como que la única que veía muchas cosas, pero yo soy la que estoy todo el día con él. Entonces también podía ser en película, pero al primer signo de alerta de la pediatra o de la mamá o de la cuidadora, uy, yo no esperaría, yo no le daría espera a eso. Bueno, no, qué conversación tan deliciosa. De verdad que cada vez que yo veo que tengo en el celular un mensajito de Sari, me alegro impresionante porque yo sé que me va a contar algo trascendental. Yo se lo he dicho, Martín va a ser, pues siento también que ha recibido ese regalo para transformar un montón de vidas y además eligió el canal, va a ser hermoso, la mamá que está pendiente, siente conectada con él, con sus necesidades y qué rico, Sari, porque yo sé que no es fácil, yo sé que la decisión obviamente más segura es uno quedarse con esta información, estamos viviendo esto en familia, lo estamos manejando internamente y está bien. A veces uno puede no ser capaz de más de eso, ¿cierto? Pero tú que te sientes capaz, tú que tenías esta iniciativa, que quisiste compartir esto, no es cliché, de verdad que lo que te agradezco porque te lo he dicho cuando me escribes, te digo, tengo una familia que hoy estaba en cita con ellos y yo decía, ¿yo cómo hago para que escuchen? Ni siquiera como que te escriban, hola, ¿me ayudas con esto? Que también sería muy, muy valioso, pero escucharnos hablar como hemos hablado en ocasiones sobre el proceso de Martín, para mí eso por sí solo es un gran regalo para todas las personas. Entonces, de verdad que no es solamente el haber sacado el tiempo, el haber estado aquí, sino lo que pasa, la bola de nieve positiva que pasa con esto, te lo agradezco infinitamente. Han pasado 7 meses, ojalá poder complementar esta información después cuando las cosas vayan evolucionando, tener otra conversación y poder profundizar un poquito más. Y el día que Martín se sienta listo, que también siento que es un maestrote, que se mueren con el video contándole, explicándole a los amigos, pues yo atesoro ese video en mi celular y cada vez que me lo encuentro scrolleando me da una felicidad, una alegría. El día que Martín se sienta listo también, bienvenido a Lo cambiar por hacemos. aquel mundo. Lo hacemos. A ustedes gracias por la oportunidad. Yo no pretendo tener la red social de la mamá para educar, pero estoy abierta a cualquier de verdad mamá que esté en el hueco, que necesite, hey, ayúdame, ¿cómo viajo? Con todo el amor del mundo. Porque ya lo hemos experimentado, porque ya sabemos las herramientas que hay. Yo feliz. A ustedes gracias por la invitación y ojalá todas las mamás tengamos la capacidad y la fortaleza en algún momento de empoderar los hijos y empoderar a los que nos rodean, no necesariamente de salir y contarle todo el salón,
pero empoderar a los que nos rodean para que podamos como entre todos construir como ese poquito de entendimiento a los demás. Gracias, gracias niñas también por invitarme acá, porque siento que cuando las escucho me imagino todas las familias que acompaño y que, como dices tú, Sari, puede ser que cada familia va a su ritmo, pero todas las pequeñas victorias que vamos acumulando en los meses, tenemos que ser conscientes y de verdad darnos ese gusto de darnos la oportunidad de celebrarlas, así sean pequeñitas. Lo que pasó en el aeropuerto es un gran aprendizaje para ti, para la comunidad, para Martín. Entonces siento también que me voy más con esa tarea de ayudar a las familias a encontrar mucho más. Bueno, Bueno, nos nos vemos. vemos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.